Buenas tardes. Continuando con el esquema de la breve historia del dinero, vamos a hablar hoy en día de lo que se llama la evolución de la banca. Ya hablamos de la banca italiana, de la familia Medici y todo lo que aconteció, precisamente las ventajas que desarrolló la familia Medici con la banca italiana a través de la descentralización y donde utilizaba a los socios minoritarios, que eran los que dirigían en las sucursales. Y que por lo general utilizó dos elementos básicos que le dio gran fortaleza a la banca italiana, que fue primero que utilizaban el banco de cambio, es decir, se hacían todas las transacciones de todas las cantidades de monedas que habían en ese momento en toda la Italia, ya que ellos manejaban también el tributo digamos, de la Iglesia Católica, y eran los encargados de hacer precisamente esa gran cobranza de la Iglesia Católica con respecto a las limosnas y toda esa serie de cobros que la Iglesia o donaciones a la Iglesia le llegaban. Entonces, y además se convirtieron en grandes prestamistas, que le generó una gran cantidad de dinero. Se dice que Cosimo de Medici llegó a tener más, alrededor de 90.000 florines. En ese tiempo era una gran fortuna, es como decir un billonario de 140.000 millones de dólares. Entonces, fíjense la gran diferencia que había entre una moneda y otra en el tiempo. Eso es precisamente por el hecho de que a lo largo del tiempo han existido grandes inflaciones en el planeta Tierra, sobre todo en los últimos 10 años, que son inflaciones que tienen que ver con el deterioro de la moneda fija. Entonces, hablamos que a través de la caída o digamos de la disminución de la banca italiana vino un amplio desarrollo de la banca holandesa a través de que ellos utilizaron lo que se conoce como el famoso Banco de Cambio de Ámsterdam, que tuvo mucha preponderancia. Eso fue en el año de 1609, es decir, el siglo XVII, comienzo del siglo XVII, ellos hicieron una serie de manejos, ya que la moneda extranjera y además la gran cantidad de emisiones de monedas que tenían internamente en la propia provincia, en las propias provincias unidas. No se olvide que Holanda había sido una provincia de España y en esas largas guerras que tuvo con España, tuvo que desarrollar su comercio para, con su financiamiento de dinero, hacerle la guerra a España y poder independizarse de España y convertirse en el país más poderoso comercialmente hablando en la Europa del siglo XVII. Entonces, allí, en ese banco de cambio de Ámsterdam, se desarrolló un esquema que era muy importante, que era el esquema de la transferencia bancaria, cosa que no se utilizaba en las bancas anteriores o en la banca pasada, en la banca que había pasado, ya que para poder tener una transacción entre persona y persona, había que ir a los bancos en forma personal. Cada persona tenía que estar allí y hacer lo debido, pues hacer las transacciones en el propio banco. Pero con este esquema, a través de cuentas corrientes en distintas sucursales, yo hacía una transacción, una persona A hacía una transacción con una persona B. La persona A estaba digamos, en Ámsterdam y la persona B estaba en Florencia o estaba en Venecia, y se podía hacer una transacción y un pago a través de esas cuentas. Entonces, eso aligeró y le dio gran motoricidad al esquema de lo que se conoce como las transacciones comerciales entre regiones en ese momento. Entonces, este banco de cambio de Ámsterdam tuvo un gran desarrollo, ya que no era necesario utilizar grandes volúmenes de moneda real, sino que a través de esas transacciones se hacía la debida conciliación y se pagaba en la ciudad que realmente requería
la persona su dinero, donde le estaba precisamente depositado en alguna de las sucursales de los bancos. En este caso, en el Banco de Amsterdam se desarrolló ese esquema. Y una de las desventajas, vamos a decirlo así, ventajas y desventajas, una de las ventajas que tenía era que tenía que tener una reserva del 100% de los depósitos en moneda metálica. Y eso no producía un pánico, pues, ya que usted tenía la certeza de que su dinero estaba allí al 100%. Pero la gran debilidad que generaba era que usted no podía hacer ningún tipo, es decir, el banco no podía hacer ningún tipo de préstamo o ningún tipo de creación de dinero, porque no nos olvidemos que el préstamo es como una creación de dinero. Entonces, eso era el esquema que se utilizó en el año de 1609. Posteriormente, en el Banco de Estocolmo, en Suecia, en el año de 1657, utilizó las mismas funciones que el Banco de Cambio de Ámsterdam, pero sí utilizó la creación de crédito. Es decir, allí comienza el esquema de, vamos a decirlo, de prestar cantidades superiores a sus reservas de metálico. Entonces, es el esquema que prácticamente se está utilizando hoy en día, que es el esquema que se conoce como la reserva parcial bancaria. Lo que pasa es que esa reserva parcial bancaria se ha fraccionado en gran manera y ahora con las monedas digitales la cosa es mucho más, tiene mayor cabida, pues. Entonces el Banco de Estocolmo le tocó tiene el privilegio de ser el primer banco que tuvo emisión de billetes bancarios. O sea, no le tocó al Banco de Inglaterra, sino le tocó al Banco de Estocolmo. Este banco fue creado en 1657. Entonces, en Suecia, ¿no? O Estocolmo. Entonces, esta es una de las cosas, ya tenemos dos esquemas, el esquema de banco de cambio y el esquema de creación de crédito de los bancos, es decir, los préstamos. Y el tercer punto que se desarrolló fue en el Banco de Inglaterra en 1694, finalizando ya el siglo XVII. El siglo XVII para la evolución de la banca fue muy importante, ya que fue desarrollando a lo largo del tiempo en esos tres países de los que le he hablado, esos esquemas o esos mercados que le fueron dando gran preponderancia al sistema financiero. Incluso en Holanda se desarrolló el mercado digamos, de las acciones, digamos, en grandes proporciones. Después, en el Banco de Inglaterra, en 1694, ese banco se desarrolla para ayudar al gobierno a financiar la guerra a través de la deuda pública en acciones. Y además es un banco que tiene el privilegio de ser un banco por acciones. Es el único banco que tenía el privilegio de ser un banco por acciones. Y en 1742, aquí es donde viene la parte más interesante, el monopolio parcial sobre la emisión de billetes de banco, que es precisamente el monopolio que tienen hoy en día los bancos centrales. Es una de... Aquí viene lo que yo diría la parte más, digamos, como más comprometedora o de mayor envergadura de un banco, que es lo que se conoce como la creación de dinero de la nada. En el Banco de Inglaterra, esta creación de dinero se hacía a través de una garantía que estaba dada por el patrón oro. Ese patrón oro estaba determinado de que una onza tenía un valor en las libras esterlinas, en chelines y en penique, un valor específico. Y ese valor específico perduró durante 200 años, más o menos, desde 1717
básicamente el término al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Duró una duración de casi 200 años, lo que se conoce como el patrón oro. Y fue fijado, ese cálculo de la onza, fue fijado precisamente por Isaac Newton, que fue el que calculó el esquema. Entonces, es uno de las cosas que el patrón oro tuvo una gran estabilidad a lo largo de la historia. Vamos a pensar que, por ejemplo, en el año de 1815, después de las guerras napoleónicas, cuando cae, vamos a decirlo así, Napoleón, y Inglaterra pasa a ser la gran potencia, en 1815 la banca de los Rothschild se desarrolló de gran manera y el desarrollo del mercado de bonos cogió una fuerza inusitada y este mercado de bonos se manejó siempre utilizando la libra esterlina como la moneda de conversión en todos los mercados de bonos que se realizaron en Europa, ya que los Rothschild utilizaron el esquema de los Medici y tenían sucursales en las mayores ciudades de Europa. Tenían sucursales aparte de la principal que estaba en Inglaterra, antes había estado en Frankfurt, pero ya la principal estaba en Inglaterra, donde estaba el Rothschild, el hermano mayor, y tenían sucursales en Londres, pues, que era digamos, la original, la principal. Tenían sucursales en París, tenían sucursales en Ámsterdam, tenían sucursales en otras ciudades que en este momento no me llega a la memoria, ¿no? Y en este esquema que utilizaban ellos a través de el patrón oro, la convertibilidad, el préstamo que se generaba, siempre tenía que ser en la moneda de la libra esterlina. Y eso fue lo que le dio una gran vitalidad a la libra esterlina, convirtiéndose en la moneda de reserva de valor durante más de 200 años en el planeta. Entonces, esta es, digamos, esta breve historia del dinero hasta llegar hasta nuestros días con la Reserva Federal en el año de 1913, que se realizó el esquema de la Reserva Federal en los Estados Unidos de Norteamérica. Y esta Reserva Federal prácticamente fue propiedad de 5 familias. Es decir, no es una Reserva Federal que se diga que es de un Estado, sino que es, digamos, las personas que tienen el control, son bancos que pertenecen a 5 familias. Entonces, esa Reserva Federal es la que tiene la mayor preponderancia hoy en día en la Tierra y es la que marca la pauta en el sistema financiero con respecto a la creación de dinero. Entonces, ese ha sido el vuelco general. Se dice pues que en el caso de las criptomonedas, que las criptomonedas producen estafa, que producen lo que se conoce como lo que se conoce como la estafa Ponzi y todo esto. Pero si usted hace un análisis digamos, de la moneda del dólar en este momento, se podría decir que la moneda del dólar es como una estafa Ponzi para el mundo, ya que la moneda, la creación de esa moneda para los Estados Unidos no tiene ningún valor, porque ellos mismos son los que emiten esa moneda. Entonces no le cuesta nada. Pero para la gente o para los otros países que se endeudan en dólares, eso sí tiene un costo tremendo, porque si no puedes pagarlo, entonces tú lo pagas con tus propiedades. Y cuando lo pagas con las propiedades del Estado, influye precisamente sobre las deudas de la familia. Entonces es allí la gran problemática que tenemos hoy en día, que en el siglo XXI, en el año 2021, tenemos que en los Estados Unidos se está haciendo una gran emisión de dólares
Y todos sabemos que cuando se emiten dólares en demasía, entonces eso produce lo que se conoce como que la deuda se convierte en impagable para los otros países, porque si tú no la puedes pagar, entonces la tienes que pagar con propiedades. Entonces allí uno de los grandes problemas que tenemos, y yo los invito a que hagamos un análisis al respecto cuidadosamente sobre esta situación. Suscríbanse y buenas tardes.